Palabra. Muchas gracias, señor presidente. Este Real Decreto es una de las muestras más palpables de la falta de interés real por la cultura de este Gobierno. Y esa falta de interés se ha traslucido en todos sus aspectos, comenzando por las palabras del ministro de Cultura, de Rodríguez Uribes, en el sentido de que la cultura tendría que esperar, con la que comenzamos esta crisis, hasta este momento en que las personas que están interviniendo también nos están diciendo que este Real Decreto o esta ley que se desarrolla no va a aportar gran cosa y que tendremos que seguir haciendo un esfuerzo en otras iniciativas. La desesperante lentitud y falta de medios con la que se acompañó la acción del Gobierno condujo a que todos los sectores del mundo de la cultura, y son muchos, pidieran uno por uno el cese del ministro. Actores, directores, técnicos de sonido, artistas circenses, trabajadores del mundo taurino, de los teatros, pintores, escultores, técnicos de montaje. Tardaríamos menos en nombrar a aquellos que no pidieron ese cese. Esa inacción condujo a la desesperación más absoluta a muchas personas y por esta razón todos los grupos de esta Cámara, desde el PSOE hasta el PP, pasando por Esquerra, por Podemos o por nosotros mismos, hemos recibido a decenas de asociaciones, empresas y sindicatos que nos reclamaban medidas de distinto tipo para mantener la actividad de las industrias culturales en peligro. Muchas más son las que nos han hecho llegar de las más variadas formas sus peticiones. He estudiado las enmiendas de todos los grupos y he podido advertir, en este caso, hasta qué punto hemos ejercido de meros transmisores, en muchos casos, de las demandas de los ciudadanos, gracias a nuestra actividad como diputados. Algunas enmiendas han sido presentadas por todos los grupos, tal y como han sido entregadas a ellos por parte de estas asociaciones, como por ejemplo la presenten prácticamente todas las enmiendas de la Asociación de Gestión de las Asociaciones de Gestión de Derechos. Sin embargo, en un ejercicio de sectarismo, claro, los partidos del Gobierno han firmado enmiendas con todos los grupos, prácticamente, o con muchos de los grupos, pero no con el que represento. Incluso teniendo exactamente el mismo texto algunas de nuestras enmiendas. Es una historia que parece inspirada en la obra de Borges, en El Quijote de Pierre Menard. Siempre se ha comentado por parte de los diferentes portavoces de la Comisión de Cultura que esta comisión solía ser un oasis y que por malo que fuera el enfrentamiento político, se dejaba de lado su aspecto más virulento para encontrar un mayor acuerdo. Parece que eso era posible porque no estaban en mayoría, pero nuestra experiencia, al menos, en la tramitación de este Real Decreto es bastante negativa. Estuve en esta misma sala, en la Comisión de Exteriores, y pude advertir una negociación y una capacidad de acuerdo muy superior para llegar a que incluso nuestro grupo pudiera apoyar muchas iniciativas a través de la negociación. Eso no se ha producido aquí. El Gobierno vetó todas las enmiendas en este Real Decreto que supusieran un aumento de gasto o una reducción de ingresos, por lo que en un decreto de ayudas económicas al mundo de la cultura nos quedamos con una mera enumeración de miserias, que nos gustaría que llegaran con rapidez a los pocos que puedan beneficiarse de ellas. Pero no podemos decir que esperemos, porque la falta de eficacia tramitando las ayudas en tiempo de pandemia ha sido escandalosa. Y no ha sido por falta de advertencias. En muchos casos nosotros no nos hemos sumado a decretos de ayudas advirtiéndoles de las dificultades de gestión que luego se han plasmado. Y ustedes, en lugar de reconocerlo, nos han echado en cara que no los apoyemos. Cuando el PSOE llegó en el año 2018 al poder, el ministro José Guirao prometió impulsar una ley de mecenazgo. Cuando su sucesor, el señor Rodríguez Uribes, asumió el cargo, renovó dicha promesa. Y hace muy poco hemos aprobado la toma en consideración de una propuesta del PDeCAT que parte de un texto de CiU del 2014 y que votó a favor incluso el PSOE. Algo similar sucede hoy con las enmiendas que se aprueban sobre bienes muebles del patrimonio histórico español. Después de ver las enmiendas que se aprobarán, parece claro que a lo más que se va a poder aspirar en ese proyecto, en el que yo tenía puestas grandes esperanzas, es a un proyecto descafeinado. Y es una lástima porque es un proyecto muy necesario.
También desearíamos señalar que la forma de tramitar estos reales decretos es una forma de anulación de la independencia del Parlamento. No se ha podido debatir acerca de este texto, que era insuficiente incluso para los propios socialistas, hasta pasado un año de su promulgación, cuando ya los efectos del Real Decreto estaban cumplidos. Esto es una forma de hurtar su capacidad legislativa al Parlamento y es algo que debería preocupar incluso a los propios parlamentarios del PSOE. Esta deriva está llena de peligros y el poder no se mantiene siempre. Las medidas que sí se van a aprobar en esta comisión, aun siendo del todo insuficientes, pueden suponer una pequeña ayuda para algunos españoles. Como las definió mi compañero en el siguiente Real Decreto, como este era insuficiente, tuvieron que ir a un Real Decreto, el 32/2020, y ese Real Decreto lo votamos a favor, pero señalando que eran migajas, que era una auténtica limosna. En la ponencia, varios diputados que hoy votarán a favor señalaban que era prácticamente una tirita en una amputación. Que con estas pocas normas no se podía aspirar a salvar el mundo de la cultura era algo evidente, pero, de nuevo, algo de alivio se va a conseguir aportar. Es lamentable que en un texto de 23 páginas haya incluido tantas normas que no tienen nada que ver con la ayuda urgente a los sectores culturales. Pasamos a exponer nuestra